Desde Acción Nacional, centramos todo nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestras fuerzas en la persona humana, porque para nosotros, toda persona es el principio y el fin de toda acción política. La vida humana, toda la vida humana, tiene una dignidad infinita, que no depende de ninguna circunstancia, condición o identidad. Esa dignidad está grabada en lo más profundo del ser y deber ser, defendida siempre sin ninguna excepción. Por eso, proteger y respetar la vida es una causa que nos une y nos compromete. Y nadie, absolutamente nadie, debería tener el poder de arrebatarla. Defender la vida de cada persona no es una causa de unos cuantos, es una obligación de todas y de todos. Esa defensa de la vida implica también defender la libertad de ser, de elegir, de vivir en plenitud conforme a nuestras convicciones y a nuestros sueños. Para Acción Nacional, toda vida está llamada a la trascendencia, y eso significa que cada persona debe poder vivir sin miedo, sin violencia y sin ningún tipo de discriminación. Por eso, rechazamos con firmeza cualquier forma de odio, de desigualdad o exclusión, sea por sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad o cualquier otra razón. Hoy hablamos de homicidios a personas trans y lo decimos con claridad. Esto no se trata de ideologías ni de luchas entre unos y otros. No se trata de dividirnos por etiquetas o identidades. Se trata de humanidad. Porque no hay vidas de primera y vidas de segunda. No hay ellos ni nosotros. Todos somos personas, todos somos mexicanos. Y cuando matan a una persona, sin importar su condición o identidad, se vulnera el pacto más básico de nuestra convivencia, el derecho a vivir en paz. En México, nuestra Constitución General es muy clara. En su artículo 1 se establece que todas las personas tienen reconocidos sus derechos humanos, que las autoridades deben proteger y garantizar esos derechos, y la prohibición explícita de todo tipo de discriminación. En el artículo 4, la igualdad ante la ley, y en su artículo 17, un acceso pleno a la justicia. En el Estado de México, esto no es una excepción. En el artículo 5 de nuestra Constitución local se encuentra hipergarantizado de estos derechos. Entonces, las preguntas que duelen son más que inevitables. ¿Por qué se siguen matando a mujeres, a personas trans o a inocentes? ¿Por qué la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción? ¿Por qué el miedo, la impotencia y la rabia siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana? La respuesta es dolorosamente clara. El Estado no está cumpliendo con su deber. El Estado ha fallado en proteger la vida y en defender la libertad. De acuerdo a la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en México se cometen 33.5 millones de delitos al año. Tengan bien en cuenta esta cantidad. De esos 33.5 millones de delitos, 31.2 millones no son denunciados. Solo el 6% son denunciados, es decir, 2.3 millones de delitos. De esos 2.3 millones de delitos, 1.9 millones se encuentran sin resultados o en trámite, lo que nos deja solo con 290,000 delitos denunciados, lo que equivale al 0.8% de delitos en México resueltos. Es decir, ni siquiera un 1% de delitos en México se resuelven. De ese tamaño es la impunidad en México. Para ponerlo en perspectiva, de 1,000 delitos que se cometen, solamente 8 tienen alguna sentencia. Es aquí donde el problema es de fondo. Entonces, eso quiere decir que el engrosamiento de la ley no nos asegura la justicia que tanto anhelamos y queremos. Estamos legislando fuera de la realidad. En comisiones preguntamos en dónde está la Fiscalía que se encarga y que es la encargada de promover la justicia. ¿Dónde está para darnos este punto de vista que ellos deberían dar? ¿Cuántas veces hemos visto que se tuerce la ley a modo? Y hemos platicado con abogados expertos en la materia y nos han dicho que la complejidad de tipificar los delitos con esta propuesta ambigua se dará paso a no juzgar de forma objetiva, sino de forma imparcial y subjetiva.
No queremos pensar que por la irresponsabilidad de dictaminar al vapor, después, frente a estrategias jurídicas inmorales, se resuelvan los casos en contra de las aspiraciones de justicia de las familias de las víctimas. Entonces, esta impunidad no es una cifra abstracta, es el miedo de quien no puede salir a la calle sin temor. Es la desesperación de las familias enteras que denuncian y que nunca son escuchadas. Es el silencio de quienes han perdido la fe en las instituciones. Y es también el dolor de las personas asesinadas, cuyos casos rara vez llega a una sentencia. Y cuando hablamos de personas asesinadas, hablamos de vidas en concretas, de personas que soñaban, que trabajaban, que tenían familia, que amaban y que querían ser amadas. Personas que fueran asesinadas por el simple hecho de ser quienes eran. No hay justificación posible para tanta crueldad, ni consuelo suficiente para las familias que lloran en silencio, esperando la justicia, esa justicia que nunca llega. Ese es el rostro de la impunidad. Y la impunidad, hay que decirlo, es la forma más cruel de discriminación. Porque cuando el Estado no protege a todos por igual, discrimina con su indiferencia. Por eso debemos ser honestos. Aumentar penas o crear nuevos tipos penales no resolverá el problema si el Estado sigue siendo incapaz de garantizar justicia. El problema no es jurídico, es institucional y es moral. Tenemos policías sin capacitación, ministerios públicos rebasados en trabajo, fiscalías sin perspectiva de derechos humanos, defensorías públicas insuficientes y jueces que trabajan en condiciones imposibles. Y frente a eso, el Estado mexicano no ha querido asumir su responsabilidad. Por eso decimos con firmeza, el homicidio de personas trans no se trata de erradicar con leyes simbólicas, sino con justicia real, con instituciones fuertes, con verdad y con un Estado de derecho. Y reiteramos, esta no es una lucha de colectivos contra partidos políticos, ni de minorías contra mayorías. Es una lucha de todas y de todos contra la injusticia, contra la impunidad en México, contra el abandono. Porque cuando asesinan a una persona trans, perdemos todas y perdemos todos. Porque cuando hay una víctima más injusticia, la herida en México es eterno. Necesitamos reconciliarnos con la verdad. No hay justicia sin Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin instituciones que funcionen. Necesitamos reconstruir la confianza, reconstruir la justicia y reconstruir el valor de la vida. Desde Acción Nacional seguiremos exigiendo eso, un Estado que proteja la vida de todas las personas, que garantice la justicia sin sesgos, que respete la dignidad de las condiciones. Porque la vida no tiene etiquetas, porque la justicia no tiene ideología y porque la dignidad humana no admite excepciones. Esa es y seguirá siendo nuestra causa, defender la vida, reconstruir el Estado de Derecho y recordar que todas y todos somos personas, todos somos mexicanos. Por eso, desde Acción Nacional decimos con claridad, no podemos avalar reformas que pretendan dar la ilusión de justicias sin atacar las causas reales de la injusticia. No habrá justicia para las personas trans ni para absolutamente nadie mientras el Estado mexicano siga siendo indiferente, ineficaz y permisivo ante el crimen. Es cuanto. Muchas gracias.